Buenos días, hermano en Cristo, soy el hermano Potombe Baló. Seguimos con otros devocionales a través de la Biblia. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el capítulo 39 de Éxodo. Le puse por título a este capítulo, Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Este capítulo está dividido en dos gran partes. Una parte primera que va desde el versículo 1 hasta 31, que nos da detalle de cómo se hicieron las vestiduras de los sacerdotes, tanto la vestidura del sumo sacerdote como la vestidura de los sacerdotes. Y desde el versículo 32 hasta 43 vemos un recuento de cómo se terminó de montar el tabernáculo y los elementos del tabernáculo, un recuento rápido de los elementos del tabernáculo de la reunión. Y vamos a entrar en el asunto rápidamente. Sabemos que se hablan siempre de vestidura o de vestido blanco, con el cual los santos, los redimidos, deben estar vestidos y estar en la presencia de Dios. Apocalipsis nos habla mucho de vestido o vestidura blanca, de lino fino blanco, de la multitud que regresaba del cielo a la tierra, y también vestido blanco de la multitud que están delante del trono de Dios en Apocalipsis. Y muchas veces esas vestiduras es algo en que Dios entrega a los redimidos, a los que han creído y han recibido a Jesús como su Salvador. Dios le concede una vestidura blanca para que ellos puedan estar en la presencia de Él. Y aquí muy interesante, sabemos que el tabernáculo es el lugar donde Dios estaba, en el tabernáculo de la unción, y desde el tabernáculo a través del desierto, Dios gobernaba el pueblo de Israel, lo dirigía, les exhortaba, les corrigía. Y vemos que en el tabernáculo Dios ha escogido que solo la descendencia de Aarón, de tribu de Levi, solo lo único que pueden trabajar como sacerdotes y sumo sacerdote en el tabernáculo. Y aquí vemos que Dios determina cómo los sacerdotes y sumo sacerdote deberían presentarse delante de Dios, cómo debe ser su vestidura. Y aquí hay un detalle muy interesante de ellos. Las vestiduras del sumo sacerdote está hecho de cuatro cosas: el calzoncillo blanco, cubrir su parte íntimo, la túnica blanca, el efod y después el pectoral. Así está constituido la vestidura del sumo sacerdote. Y vamos a ver rápidamente en este capítulo, vamos a empezar leyendo desde el versículo 1, dice así: del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntase y se uniese a sus dos extremos, y el cinto del efod estaba sobre él, era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montados en engastes de oro con grabadura de sellos, con los nombres de los hijos de Israel, y los puso sobre los hombres del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Piedras memoriales para los hijos de Israel son las dos piedras que llevan las dos hombreras. Versículo 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron
en él 4 ligeras de piedra. La primera ligera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera ligera. La segunda ligera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera ligera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta ligera, berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas gaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de ellos, de sello, cada una con su nombre según los 12 tribus. E hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos en los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos en los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre los hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Interesante. Hasta aquí podemos ver dos detalles. El primer detalle es que los hombreros llevan piedra de onice que viene grabados cada uno los 6 nombres de la tribu de Israel. Desde que el sacerdote, el sumo sacerdote, lleva en su hombro el pueblo de Israel delante de Dios. El sumo sacerdote que representa un mediador o que es un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, lleva en su hombro los 12 nombres de la tribu de Israel que representa, que significa que el sumo sacerdote presenta al pueblo delante de Dios cuando él entra en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y también dice que en el pectoral tiene 12 piedras. Cada piedra corresponde a un hombre de la tribu de Israel. Y sabemos que el pectoral representa algo de justicia. Sabemos que cuando hablando de coraza de justicia es algo que cubre el pecho, ¿ok? Justicia. Y eso representa los juicios o el juicio del pueblo de Israel delante de Dios. Que lo que significa que el sumo sacerdote con su vestidura hace 2 cosas. Presenta el pueblo de Israel delante de Dios y también presenta los juicios del pueblo de Israel delante de Dios. Y si seguimos leyendo, vemos que hay un detalle acerca de los calzoncillos. El calzoncillo que debe llevar los sacerdotes tiene que ser de lino blanco. Y si un sacerdote no lleva ese calzoncillo y entra sin colocar ese calzoncillo, puede morir por ir en contra de la ordenanza de Dios. Muy interesante esto, que Dios ha establecido que Aarón y su descendencia, antes de entrar en su presencia, deberían tener una vestidura único que tiene algo representativo de la justicia de Dios, algo representativo de la mediación que Dios ha establecido que debe haber entre Él y los hombres. Y aquí vemos aquí en el Antiguo Testamento, en este libro, que Dios había escogido a Aarón y sus hijos para que mediara entre el pueblo, presentando los sacrificios a Dios. Y cuando iban a llevar el sacrificio en el lugar santísimo, el sumo sacerdote debe vestirse de esta forma, de esta vestidura, llevando en su hombro el pueblo de Israel delante de Dios y en su pecho los juicios del pueblo de Israel delante de Dios. La última parte de este capítulo, desde el versículo 32 a 43, nos habla de los detalles como algo que resume cómo, cómo terminaron de edificar el tabernáculo
de la unción, tabernáculo de reunión, donde Dios desde ahí gobernaba, desde ahí Dios dirigía al pueblo de Israel y daba los detalles de los elementos del tabernáculo de la unción. Y con este capítulo se está mostrando lo que Dios ha hecho o Dios ha mandado que se hiciera para que Él pueda estar en medio del pueblo y así atender a la necesidad del pueblo. ¿A través de quién? A través del sumo sacerdote y los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir a Dios para que nosotros que somos del nuevo pacto, que tenemos un sumo sacerdote más excelente, superior que todos los sumos sacerdotes que hay, ese sumo sacerdote que dio su vida en otro lugar, que ahora está en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, intercediendo a favor de nosotros, ese sumo sacerdote que es el perfecto mediador entre nosotros y Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder entrar en esa comunión con Dios a través de este intermedio, sí, de este intermedio que Dios ha colocado, que es Jesús. Jesús es intermedio entre los hombres y Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder reconciliarnos, a poder conectarnos con Dios a través de Jesús, que es el mediador entre los hombres y Dios. Vamos a orar y pedir a Dios que también nosotros, como nos dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos real sacerdocios. Nosotros podemos entrar también en el lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús para presentar nosotros delante de Dios, ofrecernos como un sacrificio vivo agradable, como lo dice Pablo Romano capítulo 12, versículo 1-2. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder mantener nuestra reconciliación con Dios, reconciliarnos con Dios a través del mediador Jesucristo y también presentarnos delante de Dios como sacerdotes y ofrenda que agrade a Dios. Padre, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, que es bendita, Señor. Aquí vemos un detalle de la vestidura del sumo sacerdote y de los sacerdotes que ministran en el tabernáculo, donde tú has dado todos los detalles, todos los elementos que se debe usar para poder confeccionar esas vestiduras, Señor. Y esas vestiduras muestras el acto mediador que cumple, que cumple el sumo sacerdote, los sacerdotes con Dios. O sea, mediador que cumple los sacerdotes entre Dios y los hombres. Así como Jesús hoy, con un nuevo pacto, cumple el papel de mediador entre Dios Padre y entre Dios y los hombres. Te ruego, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a que este acto de mediador de Jesús no sea en vano en nuestras vidas, que podamos reconciliarnos con Jesús y mantener nuestra reconciliación con Jesús hasta el final. Te ruego, como tu Padre nos dice, nos llama a nosotros también como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó de la tiniebla, su luz admirable. Así como tu palabra nos lo dice, te ruego que, Señor Dios, que nosotros podamos entrar confiadamente a través del sacrificio de Jesús en el lugar santo, Señor, en la comunión con Dios y presentarnos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, como Pablo le dice en Romanos capítulo 12, 1, 2. Te ruego que nos ayudes, Señor Padre, para que podamos, Señor Dios, poder disfrutar de esta obra mediadora de Jesús y también presentarnos delante de Dios como reyes sacerdocios, nación santas, en sacrificio vivo y agradable a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús oramos. Amén.